En este video tutorial aprenderemos a manejar las herramientas básicas de una hoja de cálculo Microsoft Excel, para lo cual trabajaremos el siguiente ejemplo. Crear un registro de evaluación de índice de masa corporal. Estos datos deben de estar formateados para comenzar a después integrar las fórmulas que nos ayuden a encontrar su objetivo con la hoja de cálculo. Comencemos entonces a desarrollar el taller. Lo primero que tenemos que centrarnos es en los títulos de los cuales está conformado dicha hoja estadística. Desde un principio, vemos que el título general está combinado y a ello podemos unir varias celdas en una sola, agregarle negrilla o incremento de letra. Para los títulos de cantón y unidad operativa, de la misma forma, podemos combinar estas tres celdas. Toda la frase Las Palmas también hacer su combinación respectiva y dejar los títulos cantón y unidad operativa también en el área negra. Se puede agregar mallas o bordes. Para ello yo puedo utilizar este tipo de malla. Y de la misma forma para lo que es área de salud, puedo consignar la combinación de estos, hacer centrados, como también mallas. Y lo mismo pasa con trimestres, solo que en estos corroboramos estas celdas. Para ello presiono la tecla control para hacer una selección múltiple y también asigno esta moción. Con respecto a los títulos que van a llevar los datos en específico, por ejemplo número, de la misma forma vamos a hacer una combinación. La historia clínica como número también. La edad que pertenece a hombre y mujer, también combinado. Peso, talla, que tienen sus medidas, en este caso lo voy a centrar. Cintura, que es un único dato, también lo mezclo. IMC de la misma forma, es el resultado que quiero obtener. Toda esta clasificación de la misma forma lo centro. Entonces, como yo ya tengo listo ello, puedo seleccionar toda esta información y agregarle una malla general, es decir, de todos los bordes. ¿Verdad que podemos aplicar colores? Para ello, dentro de la zona de fuente, podemos aplicar algún tipo de color. Si tengo este tipo de color, la letra BCC pierde, por lo tanto podemos utilizar una combinación contrapuesta. De la misma forma para edad, peso y talla, hacemos la misma consigna. Agregamos su color. Cintura me parece que necesita también su unidad de medida, lo cual yo puedo desarmarlo. Puedo centrarlo y en este caso colocar acá centímetros. Esto también lo pinto en mismo color. Hombre puede tener otro tipo de color. La idea es que vaya quedando de forma atractiva, pero tampoco no muy llamativa o de repente muy desordenada en colores. Y esto me puede ayudar bastante en su moción. El índice de masa corporal que es necesario, le voy a incrementar la letra, es el valor que necesito hallar. Y esta su clasificación, también de forma centrada. Puedo agregar también los mismos colores, darle otra tonalidad. Sobrepeso de repente cuando ya esté tonalidad, obesidad, que ya es un problema, puedo colocar un color rojo. El estado puede ir quedando ahí. Como vemos hasta el momento, se puede dar un mejor detalle de todo lo que quiero encontrar. ¿Sí? Esto también podemos cambiar en color de letra para que se noten, a fin de que vaya quedando estéticamente. No solo los bordes pueden tener este simple mallado. Por ejemplo, los trimestres, que es donde puedo hacer selección, puedo tener un borde un poco más grueso. Veamos qué más se puede hacer con la hoja de cálculo. Una de las características importantes que tiene Excel es la generación automática de series. Yo tengo acá la serie 1 y 2. La voy a centrar. ¿Qué pasaría si yo desearía que esta serie crezca en forma consecutiva? Tendría que colocar 3, 4, 5 y así los datos se irían sumando. ¿Y qué pasaría si tuviera más de 200 datos? Caóticamente no podría realizar este proceso manual. Voy a borrarlos. Una característica importante que tiene Excel es que basta con seleccionar la secuencia
tengo este punto donde vemos cómo el mouse cambia y al hacer un simple doble clic se genera la serie automáticamente. Otra característica elemental de la hoja de cálculo es, por ejemplo, en el número de historias clínicas vemos que son algo desordenadas. Al centrar, quisiera que tengan o sean homogéneas en número de dígitos. Lo que yo puedo hacer es utilizar los formatos de número y dentro de ellos poder conseguir este tipo de interfaz. Escoger el tipo personalizada y decirle, voy a borrar la palabra estándar, quiero que se muestren, como vemos que el número máximo de dígitos es de 4, quiero que se muestren 6 dígitos. Para ello puedo utilizar el valor 0. Como yo le he dado una especie de careta, porque los datos siguen siendo los mismos, al presionar aceptar, vemos que ya hay homogeneidad a la hora de mostrar estas historias clínicas. Lo mismo puede pasar con estos datos. Voy a centrarlos. Veo que también hay un poco de... no es muy parejo lo que es peso, talla. Entonces yo puedo seleccionar estos datos y puedo tanto aumentar o decrementar decimales. En este caso, yo quiero que todos se homogeneicen a 2 decimales. Puede ser 3, pero mayormente me está importando entre kilómetros y metros, kilogramos, perdón. Me están incrementando solo 2 dígitos. Es hora de comenzar a utilizar las fórmulas propias de Excel. Excel, agregando un símbolo del igual a una celda, me permite utilizar las diferentes fórmulas matemáticas básicas que tiene la hoja estadística. Por ejemplo, para hallar el índice de masa corporal, según nuestra diapositiva, nos dice que es masa sobre estatura al cuadrado. Quiere decir que con los datos que yo tengo en mi hoja de cálculo, en este caso, peso y talla, puedo encontrar dicha respuesta. Me ubico en esta primera celda, coloco el símbolo igual y voy a desplazarme con los cursores, las teclas de cursor, y le voy a decir peso o masa corporal, divídete, voy a abrir paréntesis para detallar la siguiente operación, a lo que es estatura, en este caso talla, al cuadrado, es decir, voy a multiplicar por el mismo número. Cierro el paréntesis, tengo esa respuesta. Tengo que hacer lo mismo acá, igual, hago clic sobre peso, hago la división, le digo que es talla multiplicado por la misma talla, y tendría que hacer para todos esos procesos. ¿Y qué pasaría si yo tuviera 100, 200 o 2000 procesos? Lo mismo que hicimos con las series. Puedo yo seleccionar la serie, simplemente hacer doble clic, o jalar, y automáticamente tengo las respuestas, datos que no he ingresado, si lo estamos viendo acá, por ejemplo, y automáticamente la hoja de cálculo genera este tipo de resultados. No obstante, voy a seleccionar todos estos datos, lo voy a centrar y le voy a decir que siempre trabajen a 2 decimales, para que haya una idea homogénea de los datos que voy a comenzar a trabajar más adelante. Obtenido el índice de masa corporal, necesitamos realizar la clasificación de índice de masa corporal. Vamos a colocarlo en un color blanco para poder notarlo. Quiere decir que de acuerdo a la diapositiva, si nosotros tenemos bajo peso, el índice de masa corporal debe ser menor a 18,5. En el caso de normal, debe estar entre los 18,5 a 24,9. En sobrepeso 25 a 29,9 y en obesidad 30 a más. ¿Cómo entonces realizamos esa clasificación en nuestra hoja de cálculo? Por ejemplo, para bajo peso, una fórmula muy atractiva que tiene Excel es el condicional si. Agrego el símbolo igual y voy a agregar la palabra si. La palabra si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor para esta. Entonces, abro paréntesis, le digo, ¿qué queremos evaluar? Quiero evaluar la celda que tenga el índice de masa corporal, en este caso H9. Y le voy a decir, si este índice de masa corporal es menor, estoy utilizando los operadores lógicos. Y le estoy diciendo si es menor o igual
en este caso a 18,5. Si esto fuera verdad, nosotros agregamos el valor verdadero con una X, entre comillas, por ser textual. Caso contrario, si fuera falso esta apreciación, simplemente que no me coloque dato alguno y coloco doble comilla, donde no hay espacio que colocar. Presiono Enter. En efecto, el bajo peso no llega en este caso a este índice. Pero si yo arrastro esta fórmula hacia abajo, puedo comenzar a tener, y en efecto, acá yo tengo un bajo peso. Voy a centrarlos. Y acá tengo el bajo peso. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez ahora poniendo un rango en específico. Para el índice de masa corporal en una clasificación normal, necesitamos hacer dos tipos de evaluación, como lo pide la diapositiva, que esté entre los 18,5 a 24,9. Entonces, voy a volver a utilizar la fórmula así. Pero en este caso, en el bajo peso solo evaluábamos una clasificación menor a 18. Acá yo tengo dos clasificaciones. Por lo tanto, la prueba lógica tiene que hacerse más flexible o multifacética. Para ello yo puedo utilizar operadores lógicos como el operador y, que significa que todos son verdaderos y todo va a ser siempre verdadero. El operador o, donde me dice que basta que uno sea falso para que todos sean falso. Y así puedo seguir retomando estas clases de evaluación. En este caso, como yo quiero que el índice de masa corporal sea mayor a 18,5, pero menor o igual a 24,9, entonces voy a utilizar el operador lógico y, que me dice que comprueba todos los argumentos a verdadero, por lo tanto debe de darme verdadero. Entonces yo le digo, si, operador lógico y, índice de masa corporal H9 sea mayor a 18,5, ¿no? 18,5. Y además, punto y coma, esta misma celda sea menor o igual a 24,9. Si estos dos se cumplen, cierro el paréntesis, hasta ahí he cubierto todo el desarrollo del operador lógico y. Si esto fuera verdadero, que me agregue una X. Caso contrario, simplemente espacios en blanco o sin carácter alguno. Cierro el paréntesis de la condicional sí y presiono Enter. Si yo arrastro este elemento hacia abajo, en efecto tengo que 23 está en el rango 22, 20, 22, 24, 23 están en el rango 24,21, por ejemplo. Entonces está comenzando a marcarme estos datos. Algo muy parecido debe pasar también con sobrepeso, donde tiene que ser, en este caso 25, acá 18,5 y 29,9. Lo mismo. Vamos a analizar la fórmula. El peso normal se me dijo que era 18,5. Vamos a ver. En efecto, acá la fórmula me está diciendo que es mayor a 18,5. Voy a presionar el botón F2 que me permite editar la regla. Pero cuando yo agrego mayor a 18,5, si fuera 18,5, esta fórmula no la acepta. Por lo tanto, acá me faltó agregar el símbolo igual. Ahí ya se sustenta, en efecto, la fórmula. De la misma forma, jalamos. Los datos no cambian, solo hemos cambiado ese dato. Vamos a ver para el sobrepeso. El sobrepeso debe estar entre 25 y 29,9. Lo mismo, conmigo, símbolo igual, sí, operador lógico y le decimos, ¿no? Índice de masa corporal tienes que ser mayor o igual a 25, pero índice de masa corporal tienes que ser menor o igual a 29,9. Entonces le he puesto ese rango. Cierro el operador lógico, le digo que si esto es verdadero agrego una X, caso contrario, si es falso, no agregue algo. Ya está comenzando a trabajar con el primero, arrastro hacia abajo, le doy tipo de centrado, entonces estoy obteniendo, nos damos cuenta que estos datos no se comprometen en nada, estos datos tampoco no se comprometen en nada, y este dato tampoco se compromete en estos. Por último, me falta declarar lo que es la obesidad. La obesidad me dice que si la obesidad es 30 más, debe marcarse.
Para eso ya no es necesario utilizar el operador lógico y, porque es una sola cláusula. Le digo que si índice de masa corporal es mayor o igual a 30, entonces que lo marque con una X. Caso contrario, que no coloque algo. Llevo todo esto. Si en este caso no tengo un índice alto, podríamos de repente incrementar un dato para ver cómo la obesidad sale. Veamos. Para que nosotros podamos ver cómo funciona también la obesidad, debemos de cambiar el peso de una de estas historias clínicas. Vamos a ceñirnos por este tipo de talla. ¿Qué pasaría si esta persona con talla 1,62 pesara 90,5 kilogramos? En efecto, ya no es un sobrepeso, sino tendría un peso de obesidad. Vamos a centrarlo. Entonces, a medida que yo cambio estos datos, como en este caso, también automáticamente la clasificación de índice de masa corporal cambia. Pongámonos en el caso de esta historia clínica, ¿qué pasaría si pesara 34 kilos? Sabemos que automáticamente baja a bajo peso. Entonces está funcionando de acuerdo a cómo evalúa el índice de masa corporal su clasificación. Como verán, las condicionales nos sirven justamente para clasificar valores como lo hemos expresado en estas columnas. Pero en la columna de estado, voy a ampliar un poco su ancho de columna. Si en efecto se marcase una X, quisiera que acá dijera la palabra bajo peso. En N normal, aquí sobrepeso y aquí obesidad. Cuando se tienen muchas condicionales en una sola, se habla de condicionales anidadas, es decir, una condicional que conlleva otra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar nuevamente la condicional si. Si, prueba lógica, bajo peso, en este caso la celda I9, es igual a X, es decir, existe una X, entonces lo que voy a hacer es colocar la palabra, entre comillas, porque es un módulo textual, bajo peso. Cierro comillas. Si no fuera así, quiere decir que no hay una X, asumo que debe de calificar la siguiente columna. Pero la siguiente columna también debe de calificar para la siguiente en sobrepeso y para la siguiente en obesidad. Por eso, yo dentro de ello voy a colocar otra condicional. A eso se le conoce la condicional anidada, una de otra. Y le digo, si no es BP, entonces vamos a preguntarle si hay una X en peso normal o en clasificación normal. Si existe una X, que le coloque el nombre de normal. Caso contrario, asumimos que va a tener que calificar la siguiente condición. Le digo si es igual a X, es decir, si encuentra una X. Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Si en efecto encuentra una X, va a hablar sobre sobrepeso. Punto y coma. Ahora, ¿sería necesario colocar otra condicional? Me parece que no, porque el único camino que queda, el final, es la obesidad. Entonces, si no es bajo peso, como está determinado acá, si no es normal y tampoco es sobrepeso, se asume que el último dato es obesidad. Entre comillas, claro está. Por lo tanto, cerramos el condicional que está acá. Sigo cerrando los paréntesis porque acá se está estableciendo el otro condicional. Y el último condicional que forma parte de nuestro sí. Y presiono Enter. Entonces estamos dándonos cuenta que sobrepeso. Si esto yo arrastro hacia abajo, automáticamente irá clasificando las diferentes consignas acá. Lo voy a centrar. Y en efecto, estamos teniendo esta variedad como respuesta. Si yo, por ejemplo, acá colocara, vamos a cambiar un valor, le voy a colocar un peso inexistente, 12, por ejemplo, automáticamente va a bajo peso, ¿no?
Se coloca en un color. Vamos a ver esto de los colores. Lo voy a regresar, voy a presionar control Z para regresar. Con control Z regreso. Y en efecto, el sobrepeso se sigue manteniendo. Vamos a ver entonces cómo asignarle los colores como se ve en esta clasificación, en esta fila. Nos toca ahora aplicar condiciones al campo estado. Pero estas condiciones van a cambiar con esta consigna. En este caso yo he cambiado, he agregado a esto, le he agregado un relleno en color azul intenso. He utilizado de la misma masa de colores, este color es el que estoy utilizando. Y le he cambiado la letra a un color blanco para poderlo notar. Lo que yo quiero es que estos datos en colores también se reflejen en las palabras. ¿Cómo hago esto? Entonces, primero selecciono toda la data que va a querer cambiarse. Para ello, cuando hay un cambio en fórmulas, se utilizan condicionales. Pero cuando hay un cambio en formatos, color, relleno, textura, se utiliza el formato condicional. Los formatos condicionales manejan reglas a las cuales debe respetarse. Entonces, yo tengo este formulario y le digo, vamos a crear una regla en donde cuando encontremos la palabra bajo peso, que se convierta a como está explico en esta columna, ¿no? En este encabezado. Voy a seleccionar una nueva regla. En Excel existen muchas variedades para poder combinar reglas y debemos de elegir la más adecuada que me permita calificar. En este caso, yo quiero evaluar los valores que hay en una celda y esos colocarle un formato. Entonces, puedo aplicar la segunda regla que dice, aplica formato únicamente a las celdas que contengan. Muy bien. Entonces, el valor de la celda que sea igual a, en este caso yo voy a escribir la palabra acá, bajo peso. Si yo encuentro eso, vamos a cambiarle el formato. ¿Qué formato? Hago clic en este botón y le digo, por favor, necesito que el color de la letra sea blanco, lo habíamos dispuesto así, y el color de relleno sea, en este caso más colores, hemos dicho este azul intenso, ¿no? Entonces yo voy a tener justamente esta cláusula. Vuelvo a repetir, formato, hemos escogido dentro de lo que es fuente, hemos escogido el color blanco y en relleno le hemos pintado en color azul y tengo eso. Solo así se pintará todo lo que tenga bajo peso y presiono aceptar. Está la regla construida, le digo por favor aplícate. Y nos vamos dando cuenta que cuando haya la palabra bajo peso, esta se va a pintar en color azul con letra blanca. ¿Qué ocurre para que se respete otra condición? Por ejemplo, las normales en este color. Muy bien. Entonces, ¿para ello qué debo de aplicar? Bien, atendamos. Selecciono toda la columna. Es hora de trabajar con lo que es normal. En este caso, un color medio gris con letra negra. Entonces, lo mismo, formato condicional, administrar reglas. Y quiero que se siga respetando la regla de bajo peso. Solo que ahora voy a agregar una nueva. Nueva regla. Aplicar únicamente a celdas que contengan. En este caso, igual a la palabra normal. Entonces, en normal, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar entonces los formatos. En este caso, la fuente. Me parece que la fuente sigue siendo color negro. Muy bien, voy a dejar acá en color negro. Y el borde y relleno, me parece que tiene este color. Listo, presiono aceptar. Entonces se respeta eso. Aceptar que se apliquen esas dos reglas. Y en efecto ya normal está comenzando a aplicarse. Por último me quedaría sobrepeso en amarillo y obesidad. Lo mismo. Sabemos que formato condicional vamos a administrar dos reglas más. La primera, en caso de que encontremos el valor igual a la palabra sobrepeso, ¿no? Sobrepeso, perdón. Sobrepeso. Entonces, ¿qué valor tenemos que agregarle?
Tenemos que agregarle un color amarillo, muy bien, en el formato de fuente, que siga manteniéndose el color negro, y el relleno un color amarillo, ¿no? Aceptar. Todavía no estamos aplicando las reglas porque quiero agregar la última regla más para que se dé golpe. Entonces escojo la última, valor de celda que sea igual a obesidad. El color rojo también, entonces se mantiene el color negro en fuente. Listo. Y el relleno en un color rojo, ¿no? Aceptar. Ahí están todas nuestras reglas. Todas estas se aplican en todas estas celdas o este conglomerado de celdas. Entonces, ya tengo ese valor. Quiere decir que si yo, por ejemplo, hago un cambio acá, otro dato ficticio, un peso inexistente, 12, automáticamente los colores cambian, ¿no? Pongo acá un color, por ejemplo, 100, y automáticamente cambia obesidad. Entonces nos estamos dando cuenta que acá se están estableciendo las fórmulas condicionales, como también se están estableciendo las fórmulas bajo formato condicional en la administración de reglas. Vamos ahora a integrar la estadística basándonos en gráficos. Para obtener una buena estadística en la clasificación del índice de masa corporal y ver cómo los gráficos estadísticos me ayudan, cambiaremos algunos datos para tener mejor la vista estadística. Este dato lo bajaré a 50 y esta otra ficha clínica a 60. Bien, sabemos que tenemos una muy buena cantidad en lo que es una clasificación de índice corporal normal, pero ¿cómo le podemos decir a la máquina que esto se exprese en un gráfico estadístico? Lo primero que quiero hacer es contar todas estas X a fin de que esta información cualitativa por el momento se convierta en cuantitativa. Entonces voy a agregar el siguiente término. Le determinaré a esta celda con la palabra conteo. Voy a seleccionar todos estos campos, voy a agregarle su malla, lo voy a centrar, le voy a dar un tamaño de letra, de repente una negrilla, para que se pueda ver mejor. Listo. Voy a pintar toda su franja en color negro y voy a comenzar a generar los datos de conteo básico por bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Para ello voy a utilizar una forma de fórmula muy parecida a la condicional. Esta fórmula se llama contar sí. Lo que hace esta fórmula es que necesita un rango y en base a una condición, si se parece, me dé su forma cuantitativa. Entonces, contar sí, se supone que cuando hablamos de rango estamos hablando de un conjunto de celdas. Estoy haciendo clic y estoy arrastrando para obtener justamente todo ese rango. Y el criterio, que tengan una X. Quiero saber cuántas X hay acá. Yo cierro este dato y me dicen que en efecto hay 3X. Y si esto yo arrastro hacia la mano derecha, automáticamente me generan los datos de conteo. A veces aparece este icono que me permite que no copiemos el formato de la celda original. Y en este caso yo le puedo decir por favor sin formato. Como yo ya tengo acá un conglomerado de datos cuantitativos, esos datos ahora yo los puedo reflejar en un cuadro estadístico. Es decir, un gráfico estadístico que me indique cómo hay ese comportamiento en dicha clasificación. Vamos a realizar entonces el gráfico estadístico. Para comenzar a trabajar los gráficos estadísticos necesito rangos. En este caso yo tengo estos números a contar. Voy a seleccionar estos 4 números. Me voy a dirigir a la pestaña Insertar y en la pestaña Insertar está la zona de gráficos. Aquí yo tengo la variedad de gráficos y quizás los que más le competen a una clasificación son los de barra. Entonces voy a regir los de barra o columna en 2D y voy a tener esta primera respuesta. Como verán, estoy teniendo los datos de conteo. Voy a bajar esto para que podamos ver mejor esto. Y me estoy dando cuenta de que
La barra las barras están comenzando a dar objeto de los datos cuantitativos, pero en la parte de abajo se están contando. Por lo tanto, yo no sé qué barra le pertenece a qué clasificación. Nosotros podemos ser un poco más específicos al crear un cuadro estadístico, en este caso un gráfico estadístico. Voy a seleccionar nuestro gráfico y lo voy a borrar con el botón suprimir. Ahora le voy a agregar mejor información a este gráfico. Le voy a decir, muéstrame en barras estos datos y asígnales su clasificación. Y voy a presionar el botón o la tecla control y voy a arrastrar a BP, N, SP y OB. He arrastrado. ¿Por qué he presionado la tecla control? Porque me permite hacer rangos personalizados sin que se comprometa lo que está dentro. Como tengo seleccionado esta pila y también tengo seleccionado esta pila, nuevamente voy a generar, voy a dirigirme un poco más abajo para que se pueda ver. Voy a generar nuevamente la columna 2D y me doy con la sorpresa de que en efecto BP, N, SP y OB ahora han sido reemplazados por los números y el cuadro comienza a tener mejor interés, mejor énfasis. ¿Qué estamos estudiando en este gráfico? La clasificación del índice de masa corporal. Aquí está el título, le voy a colocar ese título. Clasificación del índice de masa corporal, ¿no? Basado en indicadores, ¿no? Basado en indicadores. Bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces ya le estoy dando una característica a este cuadro estadístico. ¿Qué más podemos agregarle al cuadro estadístico? Los gráficos estadísticos también pueden agregárseles color. Me explico mejor. Sabemos que tenemos colores que ya habíamos definido de forma estándar. Lo mismo quiero agregar acá. Al seleccionar por un clic todas estas barras, yo quiero ahora independizar cada barra. Entonces, como están seleccionadas todas, vuelvo a hacer clic en esta. Y tengo nuevas pestañas, pestaña diseño y pestaña formato. Y en pestaña formato vamos a ir agregándole los datos. En este caso, este color azul. A la siguiente se le da un color medio gris. A esta se le coloca en un color amarillo. Y a esta en un color rojo. ¿Qué más podemos averiguar de ello? Vemos que no sabemos los valores exactos que están teniendo, es decir, 3622, porque en sí tenemos que estudiar el cuadro estadístico. Entonces, cuando yo selecciono el cuadro estadístico, yo tengo la pestaña diseño, y en la pestaña diseño, acá yo tengo agregar elementos. Y un elemento también clásico, que es importante estudiarlo, destacarlo, es etiquetar los datos. En este caso, yo voy a hacer una etiqueta en forma externa. Entonces, estoy comenzando a dar los datos reales que tiene este cuadro estadístico. Y por ende va teniendo un poco más de característica, un poco más de atractividad. Y vemos cómo se clasifican estas barras. Se le puede dar también características propias del gráfico. En este caso, si yo selecciono todo el gráfico, no estoy seleccionando las columnas, ahí lo hago. El título también, en esta parte estoy seleccionando todo el gráfico. Puedo hacer clic derecho y me puedo dirigir a la zona de formato del área de gráficos. Aquí yo puedo encontrar lo que son los tipos de relleno, bordes. En este caso yo quiero un relleno que sea, por ejemplo, un relleno con degradado. Puede ser un relleno radial. Y puedo asignarle otro tipo de colores. De repente un color como tonalidad. La nota es que no quede muy estricto el color a fin de que se pueda notificar. Al final cierro esto y tengo el cuadro estadístico creado en base a mi historia clínica de índice de masa corporal. Con eso entonces se especifica de forma básica lo que puede hacer Excel al crear gráficos y al manejar o manipular condicionalmente información.